Hola tu familia, ¿qué tranza? Yo soy Carlo Barba, el chico que baila, y el día de hoy hablaremos sobre el primer capítulo de la segunda temporada de Daryl Dixon titulada The Book of Carol. Y a pesar de que los demás capítulos ya hayan sido filtrados, me vale, no spoilers, así que empecemos. Primero que nada analizamos la situación de Daryl, con la cual había terminado la temporada pasada, y es que ya no entiendo si siempre sí se va del nido o qué rollo, porque llega Laurent a decirle, oye, Daryl, ¿qué pex? Y piensas, no, pues ahora Laurent lo va a acompañar de regreso a casa, pero ahora resulta que se regresan los dos al nido. Yo ya no entiendo nada, la verdad. En fin, Lozan le dice a Daryl que Janet planea hacer un movimiento, pero que no debe preocuparse. Relax, le dice, ya que tarde o temprano descubrirá su lugar ahí. A Daryl le vale madres y va en busca de Janet. El ballestero intercepta los vehículos y llega a este punto en que tiene a la mujer de frente y no parece dudar ni dos veces para matarla. Pero sucede una explosión súper forzada únicamente para que Janet consiga escapar. Pasando al punto de vista de Carol, ella sigue en búsqueda de su amigo. Llega a esta base en la que el hombre de la motocicleta le había dicho que estaba Daryl. Pregunta por él y los hombres no parecen muy convencidos de darle información, por lo que la mujer ruda les comienza a amenazar entre flechazos y preguntas. Estos güeyes ceden y le comentan que se fue en un barco rumbo a Europa junto con otros cuantos del asentamiento. Carol se retira y les informa sobre el paradero de su amigo motociclista para que vayan a sacarlo de la cajuela. Llega a la orilla y se percata de que hay varios barcos destruidos ahí varados, lo que provoca que la preocupación y frustración por su mejor amigo crezca. Ve un avión volando y piensa que es su perfecta oportunidad, así que va hacia donde el avión y finge terminar atrapada en una de las trampas que allá había para de esta manera pretender ser una superviviente que necesita ayuda. Aquí conoce a Ash, quien la lleva a un granero donde tremendos recuerdos llegan a la mente de la mujer. Esto en relación a la pérdida de su hija, Sofía, en aquel momento tan desgarrador que vimos en la serie de televisión en el año 2011. Un dato curioso es que esta escena se hizo 100% desde cero con una nueva actriz, haciendo que la escena tenga un impacto aún mayor. Bastante parecido a lo que vimos en el quinto capítulo de la novena temporada de la serie original, cuando Rick visitaba ciertos entornos con personajes del pasado antes de su falsa muerte. Posteriormente nos vamos enterando del pasado de Ash y lo mucho que significa su granja para él, pues ahí yacen todos los recuerdos de su hijo Abby, a quien perdió en una fecha y hora que al día de hoy Ash todavía recuerda con precisión, reforzando aún más el impacto que fue para él como padre en su momento. Nos damos cuenta de todo esto a consecuencia de que Carol encuentra un invernadero lleno de decoraciones en relación a las avionetas. Ash nos cuenta que el pequeño era fan de los aviones y es por esto que él suele volar seguido, reviviendo así de alguna manera la conexión con su difunto niño. Carol hace un desmadre total, atrayendo sin querer caminantes que terminaron por destruir lo que significaría el pasado para Ash, y este se enojaría en gran manera con ella. Posterior a esto es que tendrían la plática emocional y Carol se inventaría una historia sobre la pérdida de Sofía, la hija que pudimos ver al inicio del capítulo en la alucinación que a más de uno yo creo que nos puso la piel de gallina. La madre diría que perdió a su hija durante un viaje a Europa que ésta hizo con su padre, es decir, Ed, pero tras el inicio del apocalipsis nunca supo de ella más. Claramente esto sería una falacia inventada por Carol con tal de que Ash deduzca que ella no trataba de conseguir ayuda en general, sino de una manera de llegar a Europa en busca de su pequeña, que por la ya conocida verdad del asunto como audiencia podemos intuir que esto se traduce a encontrar a Daryl, su mejor amigo y más fiel durante el apocalipsis. Ash se niega a llevarla, por lo que ella trata de llegar a su mente preguntándole si no haría lo mismo por su hijo, si supiera que este podría seguir vivo en algún lado. Esto nos da más contexto sobre la mentira de Carol, pues de no ser que incluyera a su hija en esta historia de telenovela, no hubiera conseguido llegar tan fácilmente al corazón de Ash. Por esta razón llegamos a la típica secuencia dramática donde Ash se niega a llevarla y esta se está a punto de marchar, pero sorpresa, de pronto llega el morenazo en su camioneta preguntándole que si está segura de hacer lo que quiere hacer, teniendo en cuenta claramente que no habrá comunicación y estarán por horas en medio de la nada sin saber lo que podrían encontrarse del otro lado. Todos sabemos que eso no representa problema alguno para la mujer ruda, por lo que se ponen manos a la obra en darle sus últimas mejoras al avión y ponerse en marcha hacia la aventura. Y se preguntan cómo es que Ash acepta en dejar atrás su pasado y su hogar. Este revela que solo yéndose de casa es como encontró el avión en un inicio, así que lo peor que puede pasar es que encuentre algo más que se encargue de salvarle la vida. Como podemos ver, tanto Carol como Ash tienen su propia manera de ver esta aventura como una forma de sanar su pasado. Carol restaurando su amistad con Daryl, la cual la había sacado del trauma por perder a su hija, y Ash por otro lado buscando algo más allá de su hogar que sea capaz de hacerlo sentir pleno por medio de los aviones, el viaje y todo lo que en algún momento hizo a su hijo feliz. Finalmente, la parte de esta historia en el capítulo culmina con una tremenda tormenta, llena de caminantes alrededor y una batalla contra el tiempo para dejar listo el avión en el momento exacto para poder escapar del caos y dirigirse hacia lo desconocido en el apocalipsis sin saber que probablemente lo que se encuentren del otro lado sería solo más caos aún. Y así es como despegó épicamente este primer episodio de Book of Carol. Dejen
dejen su like si les gustó el video y suscríbanse si quieren seguir analizando junto conmigo esta nueva temporada del spin-off. Y recuerden, sean niños buenos y no se pirateen los episodios filtrados, pues aquí los estaremos analizando en las próximas semanas. Nos vemos pronto. Chao, chao.